Hermanos, muy buenas noches o muy buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias a Dios por conectarse. Agradezco mucho y aprecio mucho el que ustedes continúen con estos devocionales caminando con Jesús un año y espero que sigan avanzando. Espero que de verdad estén leyendo la palabra, que se estén edificando. Por supuesto, hermanos, sus comentarios y retroalimentaciones son más que importantes para nosotros porque así es como nosotros también estamos aprendiendo y estamos invirtiendo más tiempo para hacer y más materiales para la gloria y la honra del Señor. Esta tarde tenemos el estudio que corresponde al tema 5, las primeras sanidades de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante mencionar, por ejemplo, que para estas alturas ya estamos leyendo prácticamente el capítulo 5 de Juan, empezamos el capítulo primero, ya estamos terminando el capítulo primero de Marcos y seguimos en las demás lecturas en Lucas y Mateo. Y ya estamos observando un común denominador cuando inicia lo que es la sanidad la sanidad, perdón, que va a llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, vamos a recordar un poquito dónde Jesús ha caminado. Esto pues también les ayuda a ustedes en sus tareas. Recuerden primeramente, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo para estas alturas solamente va a ser conocido como solamente un predicador, pero empieza a conocerse como un taumaturgo, es decir, una persona capaz de realizar milagros. Ya vimos el milagro del agua convertida en vino, pero conforme Jesús va avanzando, se va a encontrar toda clase de situaciones que van a poner, digamos, en prueba su poder, su majestad. Empieza a sanar enfermedades, empieza a expulsar demonios. Entonces, esta clase de señales y esta clase de cosas van a acompañar ahora a nuestro Señor Jesucristo y se van a centrar precisamente en la ciudad de Capernaum, en donde él va a estar viviendo. Y la mayoría de las señales, porque no podemos hablar de grandes milagros de Jesús a estas alturas, porque todavía no estamos ante la multiplicación de los panes, todavía no hemos llegado a ese punto, sino que Jesús está comenzando y la forma en cómo comienza es a través de los milagros que está haciendo con las personas a las que se va encontrando. La mayoría de todos estos milagros tienen relación con la sanidad de las personas. Las personas acuden a Jesús en búsqueda de sanidad, las personas acuden a Jesús en búsqueda de curarse, de estar bien. Y como decía hace un momento, vamos a recordar un poquito cuáles son los pasos que nuestro Señor Jesucristo ha dado hasta estos momentos. Recuerden, amados, que el mundo en el que Jesús vivió se llama Palestina. Nos vamos a centrar un poquito en la región de Galilea, pero antes recuerden, la semana pasada terminamos el estudio diciendo que Jesús se encontraba en la ciudad de Sicar, en Samaria, el lugar en donde nuestro Señor Jesucristo tuvo un encuentro con la mujer samaritana. La Biblia nos dice en el capítulo 4 de Juan, versículo 46, que después de estos hechos Jesús sube a Caná. Y allí en Caná empieza a escuchar que un varón, un hombre, le pide que sane a su hijo. Interesantemente, el hombre le pide al Señor que le sane y es entonces cuando Jesús, en el versículo siguiente, versículo 47, asciende a lo que es Capernaum. En esta ciudad se va a desarrollar gran parte del ministerio de Jesús y es muy importante que conozcamos un poquito la región. Me permití buscar en línea un mapa un poquito más específico acerca del mar de Galilea y quiero mostrárselos en este momento. Este es el mar de Galilea. Si usted puede ver el círculo sobre el cual bueno, pues este círculo marca la ciudad de Capernaum. Usted puede ver, por ejemplo, aquí cómo Jesús se establece allí en el versículo 47. Y en este lugar es donde Jesús va a llevar a cabo, como dije hace un momento, muchos de sus milagros o sanidades. Ahora, antes de proceder al estudio, tenemos que entender un poquito a qué se refiere la palabra del Señor cuando señala, cuando marca que Jesucristo hizo sanidades y también hizo milagros.
Interesantemente, para la palabra sanidad hay dos expresiones que la Biblia usa. Por un lado, tenemos una expresión que significa sanidad, que viene de la palabra griega terapeu. Terapeu, de donde viene la palabra terapia. Y nosotros sabemos lo que es terapia, ¿verdad? Son algunos procedimientos que nos ayudan a que nuestro cuerpo, nuestro sistema tenga un restablecimiento. O, por ejemplo, cuando hablamos quizá de una terapia de consejería o una terapia psicológica o una terapia con respecto a sanar ciertas cosas del corazón. Bueno, lo que nosotros buscamos es sanidad. Pero interesantemente, el Nuevo Testamento, cuando usa la palabra terapeo, no solamente se refiere al alivio de una enfermedad, sino que este alivio se asocia mucho con un servicio a Dios, es un servicio de adoración a Dios. Y esto es bastante interesante porque no necesariamente una terapia se da, según la Biblia, en un contexto en el que solamente la persona es sanada. ¿Cuál es la intención de la sanidad, en otras palabras? La intención de la sanidad es de que esta persona se acerque más a Dios y le sirva, pero también el que sana le rinde un servicio a nuestro Dios. Entonces, cuando se usa la palabra terapeo en el Nuevo Testamento, se quiere indicar que el que está sanando, en este caso Jesús, está sirviendo a Dios y está adorando a Dios, pero también el que es aliviado, el que es sanado, se le invita para que se acerque a Dios en una manera total. Y es muy interesante, aunque tristemente en el español no existe una palabra para distinguir sanidad o curación con esta expresión que el griego quiere indicarnos, el acercarnos a Dios, el adorar a Dios y servirle con humildad. ¿Y por qué lo digo? Bien, porque de hecho la palabra sanidad, que también puede ser traducida como curar o sanar, tiene otra expresión y es la palabra aiomai. Creo que lo dije bien, aiomai, que significa simple y llanamente sanar o curar. Y esto sí tiene que ver un poco más con una expresión médica, es decir, eh, por ejemplo, la palabra sanar, en este caso, se usa cuando, por ejemplo, Jesús sana a un muchacho hidrópico eh, que se está aventando constantemente al fuego. Bueno, el Señor le sana en ese sentido. Pero, por ejemplo, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, la palabra que se usa más a continuación es la palabra terapeo. Y por esa razón tenemos esta expresión de que dice la Biblia que en cuanto la suegra de Pedro es sanada, ¿qué es lo que hace? Sirve a Dios, sirve a Jesús y a sus apóstoles de inmediato. Entonces, es muy interesante hacer esta diferencia porque es así como vamos a entender la razón por la cual Jesús precisamente estuvo sanando a las personas. Pero además, hay una tercera palabra que vale la pena que analicemos y es la palabra milagro. La palabra milagro en el griego proviene de la palabra dunamis y la palabra dunamis es muy sencilla de entender porque significa poder, fuerza, es algo que el dunamis me indica que es algo poderoso, algo que estoy ejerciendo una fuerza, un poder, pero cuando lo encontramos en un contexto bíblico, muchas veces significa una capacidad, una maravilla que generalmente está enfocada hacia la adoración a Dios. Es decir, la persona que hace milagros no desea un reconocimiento personal, no desea que alguien le aplauda, lo hace para la gloria de Dios. Y estas palabras que acabo de mencionar se usan cuando Jesús está sanando a las personas. Jesús sana a las personas, terapeo, que es una expresión que ya dije, se asocia mucho con el rendir una alabanza o un servicio a Dios con humildad, pero también tiene que ver con invitar a la gente a adorar a Dios y también se va a usar esta otra expresión, la expresión de dunamis, milagros, porque la idea de Jesús siempre es darle la gloria a Él. Muy rara vez, aunque sí lo existe, la palabra curar en el Nuevo Testamento, pero los evangelistas procuran no usarla mucho debido a que simplemente es una sanidad como cualquier otra. No obstante, aún la indicación de esta palabra nos dice que las sanidades de Jesús fueron reales. Por si alguien pudiera dudar que Jesús no tiene un poder curador, sino es más o menos una especie de efecto placebo,
que quizá algunos de ustedes han escuchado en qué consiste. El efecto placebo consiste simplemente en un medio en el que se le dice al enfermo que será curado si es que accede a través de ese medio o que accede a ese medio. Y entonces el enfermo se cura de una forma milagrosa quizá porque convence a su propio cuerpo que ese medicamento o esa cosa, ese medio le va a ayudar. Hay gente que incluso malintencionadamente menciona que Jesús solamente hacía efectos placebos, que decía algo como, estás sano, levántate, y la gente lo creía y se levantaba y sanaba. Pero no es así como marcan las escrituras. Las escrituras marcan que Jesús realmente sanó a personas. ¿Y cuál es el interés de Jesús por sanar? Vamos a ser un poquito meditabundos en este aspecto. Ok, Jesús está predicando el Evangelio, Jesús está predicando el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver entonces las sanidades con todo esto? Bien, vamos a ver tres aspectos importantes por los cuales Jesús se dedicó también a sanar a las personas. Y el primero de ellos tiene que ver con la demostración de un atributo que Jesús tenía y sentía por todos los hombres. Porque antes desea expresar su amor antes que expresar su poder. ¿Y por qué decimos esto? Porque recuerden, mis amados hermanos, recuerden muy bien que la palabra milagro significa expresión de poder, pero Jesús no desea solamente expresar su poder, eso no es del interés de Jesús de una forma primaria, es decir, no es que Jesús esté preocupado de que la gente lo siga porque sea poderoso, Él no quiere eso. Jesús quiere que la gente le siga porque esté convencido de que Él es el Mesías y que con Él estarán seguros. En otras palabras, Jesús quiere que venga la gente a Él por amor, porque Él, dice la Biblia, nos amó primero. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así pues, amados hermanos, nosotros tenemos aquí toda señal de que el amor de Dios, el amor de Jesús, se expresa en la sanidad de nuestras enfermedades. Jesús no mostró en ningún momento una prepotencia de creerse superior a todos los hombres, aunque lo era. Jesús nunca quiso demostrar despotismo, no quiso demostrar que el poder que él tenía lo iba a usar como para obligar a los hombres a seguirle. Si usted se fija, a pesar de que Jesús podía transformar el agua en vino, a pesar de que Jesús podía expulsar a los demonios, a pesar de que Jesús podía sanar toda clase de enfermedades, nunca usó ese poder para obligar a la gente a seguirle. Nunca lo hizo. Nunca usó ese poder para callar a sus enemigos y desaparecerlos, porque pensémoslo de esta forma. Muy fácilmente hubiera sido para nuestro Señor Jesucristo, Él a lo mejor elevar sus manos y condenar a los fariseos para que estos nunca se toparan en su camino. Jesús nunca hizo eso, porque Él vino a demostrar amor. El juicio, por supuesto, vendrá mucho después cuando Él venga en su segunda venida con todo poder y gloria. Pero Jesús no está interesado en este momento en mostrarse poderoso. Eso no le interesa. A Jesús le interesa simplemente demostrar su amor. Y esa es la razón por la cual también Jesús en muchas ocasiones pidió a quienes les hacía los milagros que no los revelasen. Jesús, en este caso también, algo importante que sucede con los milagros de sanidad, es que Jesús se identifica plenamente con el hombre. Tiene compasión y como el Mesías, como bien decía Isaías, lleva nuestras enfermedades sobre él. Me parece que en algún momento usted en sus devocionales ya leyeron el contenido de Isaías cuando habla acerca de este siervo sufriente que lleva nuestras enfermedades y por su llaga somos curados. Y Romanos lo refrenda no solamente para que pensemos o para evitar que pensemos que esto pertenece a una promesa del pasado, sino es una promesa del presente. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, nos enseña esto de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios por su palabra, porque esta parte de la Biblia, este pasaje de Romanos nos enseña que Jesús se compadece de nosotros y que desea mostrar su amor hacia nosotros, aún incluso en medio de nuestras enfermedades, aún en medio de nuestras luchas. El amor de Dios es tan grande por nosotros que cuando nos muestra su amor, lo hace no para destruirnos, sino para amarnos, para mostrarnos diciéndonos, aquí estoy. Por supuesto, hermanos, tenemos que reconocer algo que quizá ya ha quedado claro, pero vale la pena refrendar. Jesús tenía y expresaba poder, pero era más importante su amor por cada uno de nosotros. Entonces, Jesús sanaba porque Jesús quería amarnos y quería mostrarnos su amor verdadero. Jesús no viene solamente a predicar, sino viene también a sanarnos, viene a curarnos, viene a darnos esa terapia que necesitamos. Ahora bien, la segunda cosa por la cual Jesús empezó a sanar es que la sanidad era una forma de contrarrestar el efecto de la caída sobre el pecado, debido a que la enfermedad o las enfermedades eran una señal clarísima de la caída. Recuerde usted aquel pasaje en Génesis cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, de todo árbol podrán comer, menos de aquel árbol, porque de aquel árbol, el día que de él comieren, ciertamente morirán. El hombre, como todos sabemos, procede al pecado y entonces se dice que muere espiritualmente, cae delante de Dios. Y debido a esa caída, debido a esa transgresión, el hombre empieza a morir. ¿Y cómo muere? Pues a través del pecado. A través del pecado y de la maldad es como el hombre comienza a morir. En otras palabras, el pecado da origen de alguna manera a la enfermedad. La enfermedad es un fruto del pecado. Isaías nos dice lo siguiente, y fíjense cómo describe el texto de Isaías el pecado, lo describe como una enfermedad. Dice Isaías capítulo primero, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Para Isaías el pecado es como un pecado, perdón, el pecado es como una enfermedad, perdón la comparación, maloliente, nauseabundo, algo que genera estupor, algo que genera secreciones nada agradables, que en algún momento pues, todos nos hemos familiarizado, ya sea porque nosotros mismos o un familiar ha padecido una enfermedad de alguna infección. Cuando se infecta, por ejemplo, una uña enterrada, cuando se infecta una herida que nos hacemos con el cuchillo de la cocina, empieza a supurar sangre, pus, huele muy mal. Bueno, imagine usted cómo Isaías utiliza estos recursos para describir el pecado. Y Jesucristo va en contra del pecado. Con la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pecado entra al hombre y una manifestación de este pecado fue la enfermedad. Ya hemos dicho que Isaías
describe el pecado como una enfermedad. Para Isaías esto es bastante claro y por eso lo describe de esta forma. Así pues, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento con estas definiciones, entonces entendemos cuando llega ya a la persona de Jesús, que cuando Jesús empieza a sanar a las personas, Él está haciendo una declaración en contra del pecado. El hecho de que Jesús viniera a sanarnos era también el eco de que venía a perdonarnos de nuestros pecados. Y esa es la razón por la que cuando Jesús realiza muchas sanidades, Jesús también perdona los pecados de las personas. Jesús no está interesado únicamente en el signo o en el símbolo externo, porque la enfermedad es una manifestación externa del pecado. Ojo, no significa que todo el que esté enfermo necesariamente pecó, porque podemos cometer ese error de interpretación. No, toda enfermedad es consecuencia natural de la muerte que acontece en nosotros debido a que nos hemos alejado del propósito de Dios. Y por eso cuando Jesús está sanando, Jesús le está declarando la guerra al pecado, le está declarando la guerra al enemigo, le está declarando la guerra ni más ni menos a Satanás, porque a causa de Satanás y por supuesto, debido a la decisión del hombre y la mujer, el pecado entró en el hombre, el pecado entró en este mundo. Y tenemos muchos casos, muchos ejemplos en los que Jesús, cuando sana a una persona, también perdona sus pecados. El ejemplo quizá más claro y que más recordamos se encuentra en Mateo capítulo 9, cuando en el versículo 2, usted se acuerda aquella escena donde hay una casa, Jesús está predicando en ella, la gente viene y dice la Biblia que hay un paralítico que es llevado por sus 4 amigos intentando ver a Jesús para que le sanen. No logran acceder al Señor, hacen un hueco en el techo de la casa y entonces bajan a este hombre. Y Jesús dice estas palabras. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mucha atención aquí, mis amados, porque Jesús no le dice de inmediato, levanta tu lecho y anda. Eso va a venir a continuación. Lo que Jesús primeramente está atacando aquí es el pecado. Y por eso Jesús va a sanar a este hombre, porque esa es la manera en la que se declara de una vez y para siempre que Él, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro amado Salvador Jesucristo, vino para precisamente rescatarnos del pecado que nos hundía cada vez más en la enfermedad. Por esa razón, aún hasta nuestros días, el pecado, mis amados, se manifiesta también a través de la enfermedad. Y lo que nosotros siempre debemos hacer cuando estamos o pasamos por una enfermedad es acercarnos a Dios precisamente para buscar esa sanidad, pero también para que Jesús perdone nuestros pecados. Ahora bien, la tercera expresión o la tercera cosa por la que Jesús va a sanar a las personas es muy evidente y creo que esto ya ha quedado muy claro con el primer punto, pero es la muestra, la sanidad de nuestras enfermedades, es muestra de la compasión y compañía de Dios el día de hoy. ¿Por qué decimos el día de hoy? Bueno, es el día de siempre. Obviamente leemos en los testamentos cómo Jesús va tratando con cada persona y nos simpatiza mucho esta actitud. Obviamente estamos contentos que nuestro maestro esté sanando a las personas. Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mi familiar, de mi amigo, de mi vecino? ¿Qué hay de estas personas? Bien, Jesús quiere sanarnos. Y aquí posiblemente toquemos fibras sensibles porque quizá algunos de nosotros tengamos un familiar que está padeciendo en estos momentos de alguna enfermedad. A lo mejor está pasando malos momentos debido a la misma, a causa del dolor, la incomodidad, la incapacidad. No debemos olvidar jamás, hermanos, que nuestro Dios, así como ha sanado antes, lo sigue haciendo ahora. Pero atención. Porque muchas veces nosotros esperamos una manifestación de poder, una expresión de una, no sé, un despliegue de poder soberano, esperamos algo así como un rayo de luz que caiga sobre nosotros. Y eso no ocurrió en la antigüedad.
¿Por qué debería ocurrir ahora? Recuerde, Dios está interesado en amarle, no en expresarle su poder, porque nosotros sabemos que Dios es poderoso. Hay gente que se queja diciendo, bueno, es que Dios no tiene poder, Dios no es poderoso porque no me sana. Estamos equivocados, porque el interés de Dios no es mostrarnos su poder, porque si lo mostrase, ni siquiera estaríamos vivos. Nadie puede sobrevivir al poder de Dios, amados. Pero lo que sí podemos hacer es recibir el amor de Dios, porque a través de su amor nosotros llegamos a sobrevivir. Entonces, las enfermedades son el signo del pecado. La sanidad es el signo no solamente de un Dios que existe y que está, sino son la expresión real de que hay un Dios que está caminando con su pueblo. Las enfermedades que eran un signo inequívoco, esta sanidad de las enfermedades era un signo inequívoco de que Dios estaba en medio de su pueblo y que Él proveía de salud y de bienestar. Y esto, mis amados, se aplica hasta el día de hoy. Nuestro Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Cuando somos sanados. Cuando somos sanados aún incluso de enfermedades grandes o de enfermedades mortales. Así como cuando somos sanados por aquellas enfermedades que a veces consideramos casi insignificantes. Dios me curó de una gripa. Bueno, no le damos suficiente crédito, pero Dios está allí. La Biblia nos da una referencia bellísima en Apocalipsis capítulo 21, que quiero leerles, versículo 3 y 4. Dice el texto bíblico, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí tenemos, hermanos, la referencia de que el dolor ya no existirá. Y el dolor procede precisamente de la enfermedad. Ya no habrá más muerte. Y muchas de las muertes proceden precisamente de la enfermedad. En otras palabras, cuando Dios esté plenamente con nosotros, no va a existir la enfermedad. La enfermedad se va a erradicar. Pero mientras esto suceda, aún en nuestras enfermedades, Dios nos acompaña y está con nosotros. Pero hay algo más. Dios no quiere solamente el refrendarnos su compañía, sino que nosotros aprendamos de esto y también aprendamos a estar con los que están enfermos. La iglesia, el día de hoy, mis amados, se hace la recomendación de orar los unos por los otros en las enfermedades y de visitar a los enfermos de la iglesia. Dice la palabra en Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así pues, Dios está presente en la iglesia a través de la iglesia misma. Dios desea que seamos nosotros, mis amados, los que intercedamos los unos por los otros, los que nos acompañemos, los que nos visitemos. Allí está Dios actuando. Dios no actúa por una forma extraordinaria en el sentido de que Dios esté por acá y el hombre esté aquí abajo, sino Dios desciende para estar con los hombres y lo hace precisamente entre los hombres. Jesús decía que cuando están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Jesús. De manera que cuando nos ponemos de acuerdo para orar por un enfermo o para visitarlo, para alentarlo, Dios está allí con nosotros. A estas alturas, hermanos, hay muchos enfermos en nuestra iglesia, el Divino Salvador. Podemos orar los unos por los otros. ¿Por qué no ocupamos un tiempo en nuestro estudio bíblico para hacer estas oraciones? Porque me parece que es importante hacerlo. Porque así es como también nosotros imitamos a nuestro Dios y demostramos que creemos verdaderamente que Dios es nuestro sanador, que Dios está con nosotros, que Dios sobrelleva nuestros pecados y que Dios muestra su amor. Y hermanos, vamos a concluir repasando las tres ideas principales. En primer lugar, recuerde, Jesús nos amó a tal punto que fue sanando nuestras enfermedades. Jesús no quiere que nosotros suframos.
Jesús no desea vernos enfermos y cuando nos sana, lo hace porque nos ama. No significa, mis amados, que el que no nos sane, el que Jesús ya no nos ama, ¿no? Porque Jesús sigue estando con nosotros y esto es bastante importante. Esto es importante que lo entendamos y que lo aceptemos, porque tenemos que recordar y reconocer también que el pecado simplemente se manifiesta a través de la enfermedad. Y como consecuencia de su amor, Jesús también fue perdonando pecados a todos los enfermos. Por lo tanto, mis amados, si la enfermedad viene a nuestra vida, debería haber también arrepentimiento de nuestro corazón. Señor, sé que esto no es una retribución por mi maldad, pero sé que es una retribución por la maldad que existe en el mundo. No estoy enfermo quizá por algo que yo hice, sino por algo que el hombre ha hecho contra Dios. Y debemos acudir con Él arrepentidos, debemos acudir a Él en búsqueda de ese consuelo. Y por eso, amados, decimos que Dios sigue con su pueblo. Dios sigue sanando a su pueblo. Dios sigue acompañando a todos los que creen en Él. ¿Usted cree en Él a pesar de que esté enfermo? ¿Usted cree en Él a pesar de que usted quizás señale que Dios no le ha sanado, no le ha sanado? Dios desea, Dios desea que usted acepte ese amor. Dios desea que usted conozca ese amor. Dios desea que usted se arrepienta de sus pecados, venga a Él, le glorifique, pero que también acompañe a otros que sufren de alguna enfermedad. Y bien, hermanos, pues me gustaría escuchar sus comentarios. Saben que estamos orando por gente que no conoce al Señor. Gracias a los hermanos que nos hicieron llegar los nombres de los amigos a quienes, por los quienes están orando. Desearía que hubiese más, amados. Hay muchos que podemos orar por aquellos que no conocen a Cristo. Tenemos que compartirles y yo les animo. Como siempre, mis amados, si desean las diapositivas del estudio, con mucho gusto las comparto. Pero también si desean alguna ayuda adicional, algún comentario bíblico en PDF, por supuesto, si usted desea evangelizar a alguien, necesita algún Nuevo Testamento, con mucho gusto lo estamos facilitando. Solamente mándenos un WhatsApp, mándenos un mensajito y estaremos dichosos y gustosos de servir a la iglesia del Señor. Amados, nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga.